un intercesor en el mundo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y la intercesión? ¿Cómo me doy cuenta que soy el intercesor de mi familia? ¿En qué posición se encuentra un intercesor? ¿En la tierra o en el cielo? La intercesión es solamente reprender demonios. ¿Cómo debo interceder? ¿Por quién tengo que interceder? ¿Y qué debo de conocer para hacer una intercesión? ¿Cuál es la hora correcta de interceder en el mundo espiritual? Si quieres aprender sobre la intercesión, saber cuáles son las señales que revela que tú eres un intercesor, quédate hasta el final de este video, porque hoy se te van a revelar los misterios del mundo espiritual. Venancio, Dios te bendiga. Amén, Christopher, la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia. Amén, amén. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Hay un tema que la gente habla mucho acerca de la intercesión, pero muchos desconocen acerca de este tema. Bueno, es que muchas veces las personas se aprenden el término, pero desconocen la esencia, desconocen el carácter, desconocen las señales que revela que tú eres un intercesor. Y bueno, aquí en la tierra hay muchos tipos de intercesión y personas que interceden. Por ejemplo, un abogado es alguien que intercede por un imputado, a alguien que se le está acusando de algo, y ese abogado cumple la función de un intercesor. Pero eso es en la parte de la ley. Ahora, en la parte espiritual, un intercesor hace como un trabajo similar, pero el resultado es más poderoso, porque tú sabes que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que nosotros estamos viendo en la tierra primero pasó en el mundo espiritual. Incluso vemos a través de la Biblia cómo el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es quien nos defiende, es quien intercede por nosotros. También la Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos indescriptibles. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo intercede por nosotros, sino también nosotros como seres humanos, como creyentes, como hijos legales del reino, podemos interceder por una persona. Un intercesor es alguien que se pone entre Dios y la tierra, entre Dios y la humanidad, entre el creador y la creación. El intercesor puede hacer muchas cosas en el mundo espiritual. Mío, es tan poderoso también, Menazo, ya que un intercesor es capaz de defender, de pelear por un hombre en el mundo espiritual. Por eso la Biblia establece que hubo un hombre en la tierra llamado Ezequiel, un profeta, que Jehová dijo: busqué uno entre los hombres que haga vallado y no lo encontré. Dando a revelar acá que un hombre que intercede delante de la presencia de Dios puede proteger lo que es una nación. Y mucha gente está desconociendo el poder que hay en un hombre que intercede en intimidad. Por eso aquel que te enseña a interceder se llama el Espíritu Santo. Y poca gente quiere tener una relación con el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros con gemido indecible. Bueno, un intercesor ya como hombre, la Biblia habla de diferentes ministerios. En la antigüedad se dividía en tres partes. Ya el apóstol Pablo comienza a definirlo de una manera más explícita. El apóstol Pablo habla de que hay un ministerio profético, habla del ministerio pastoral, habla del ministerio evangelístico, el ministerio de maestro y el ministerio de pastor. Ahora, ya en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el pueblo era guiado por tres personas: lo que era un rey, lo que era un profeta y lo que era un sacerdote. El rey era quien representaba al pueblo delante de las otras naciones. El profeta era quien representaba a Dios dentro del pueblo. Pero el sacerdote es quien representa al pueblo delante de Dios. El sacerdote era el intercesor. Por eso dice la Biblia que el sacerdote iba una vez al año. ¿A qué? A ofrecer sacrificio por el pueblo, hacer una intercesión espiritual para borrar los pecados del pueblo. Ahora, si tú comienzas a ver qué hace un intercesor en el mundo espiritual, un intercesor clama, un intercesor ruega a Dios y suplica el favor de otros. Primer punto, un intercesor cuando va a la oración no pide por él,
pide por otro. Esa es una de las señales que revela que tú eres un intercesor. ¿Cuántas personas, Christopher, tenemos que ellos dicen que son intercesores, pero cuando tú comienzas a ver en su oración tiene un yoísmo? Yo quiero, yo necesito, yo esto, yo lo otro. No. El intercesor real, el verdadero, no va a pedir por él, sino que va a pedir por otro. Por eso es que cada vez que el sacerdote iba a rogar por el pueblo. ¿Por qué él iba a rogar por el pueblo? Porque si él estaba en pecado, él no podía entrar a la mayor presencia que había en el tabernáculo. Por eso es que el templo se dividía en tres partes: el lugar de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Sí. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo no en representación de él, sino en representación del pueblo, para interceder por el pueblo delante de Dios. Primer punto: si pide por otro, es una señal de que eres un intercesor. Y es tan fuerte, Venancio, lo que tú decías acerca de que el que entra a la presencia muchas veces lo que va a pedir por él: dame bendiciones, dame casa, pero no va a interceder como un intercesor. Cuando un intercesor entiende el poder que hay cuando tú pides por los demás o cuando tú intercedes. Por eso el mismo Espíritu Santo nos enseña cada vez que uno va a intimidad, no a pedir simplemente para que Jehová te dé, sino para pedir y pelear por otra persona. Por eso muchas veces hay gente que no sabe que son intercesores. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo quiere que esa noche tú comiences a interceder y ellos lo que quieren estar pidiendo bendiciones. Entonces muchas veces tus oraciones no son tan eficientes. Tus oraciones muchas veces no tienen respuesta. Porque Dios te quiere en una función, pero tú te quieres en otra. El año entero se lo pasan pidiendo, y un intercesor que no tiene la asignación correcta que Jehová le tiene, es un intercesor que está pendiente de batalla en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo conozco que soy un intercesor? ¿Cómo? De la manera correcta, a través de la asignación que Jehová te está poniendo. Porque tenemos gente que simplemente ora, cualquiera ora, pero no todo el mundo intercede. ¿Cómo una gente se da cuenta que está intercediendo? Cuando una persona está como peleando por alguien. Tú decías ahorita que un abogado o un intercesor es el que se pone en el lugar del otro para defender el caso o el problema que está atravesando. Entonces eso es lo que uno hace. Cuando estamos en intimidad, nos ponemos en el caso de la otra persona, que en vez de orar por nosotros, oramos por los demás. Mira, el punto es este. Escuchen esto. Cuando tú comienzas a ver qué hace un intercesor no pide por él, pide por los demás. Pero un abogado, cuando va a pelear un caso, sí, ¿qué es lo que hace? Él no está hablando en nombre de él. Está tratando de salvar a alguien. Él está tratando de salvar a quien él está defendiendo. Pero te voy a decir esto. Yo te dije que una de las cosas que revela que tú eres un intercesor es que tú busques el bien del otro antes que el bien tuyo. Pero yo nunca he visto un abogado que defienda a alguien y no tenga recompensa por su defensa. Wow. Cada vez que un abogado representa a alguien, defiende a alguien, viene en recompensa. Por eso, cada vez que tú vas pidiendo por otro en el mundo espiritual, hay bendiciones que te van a llegar a ti porque tú la pediste por otro. Por eso es que hay gente que se pasan el tiempo pidiendo por ellos y no reciben nada. Porque son intercesores y el intercesor tiene que pedir por otro para que le llegue la bendición. Ahora, en la Biblia hay ejemplos de intercesores. Sí. Entre ellos está Abraham. ¿Abraham qué hizo? Intercedió ¿por quién? Por Sodoma y Gomorra. ¿Tú crees que ellos llenaban los requisitos para el interceder? El intercesor no le importa la condición del otro. Ellos le dicen al Señor: Señor, ten misericordia. Un intercesor que no tiene misericordia revela que tiene el nombre de intercesor, pero no tiene la esencia de un intercesor. Dios mío. El intercesor verdadero, hay una palabra en su boca y es misericordia. Ahora, Moisés no intercedió por Israel. Sí. El Señor le dijo: me lo voy a llevar. Sí. Dios no lo haga. Intercediendo ¿por quién?
por el pueblo. Ahora, Daniel, ¿qué hizo? No intercedió por el pueblo de Israel. Dios le estaba revelando todo y él le dijo, ¿y qué pasó con el pueblo? Revélame qué tú vas a hacer con el pueblo de nosotros. Eso hace un intercesor. Un intercesor, aunque humanamente esté bien, tenga riqueza, ellos dicen, yo necesito saber qué va a pasar con mi pueblo. Un intercesor es como Nehemías, que él estaba bien con el rey y él dijo, no, necesito levantar ¿qué? Los muros que se cayeron, que están destruidos. Pero el mayor ejemplo de intercesión lo hizo Cristo en la cruz. Ese es mi mayor intercesor. Y es tan fuerte que a Jesús se le dio una gran recompensa por morir por nosotros. Se dio autoridad en los cielos, en la tierra, pero también debajo de la tierra. Y es tan fuerte lo que tú decías, que un intercesor levanta los muros caídos. Nehemías viene representando un intercesor, que cuando los muros estaban en el suelo, cuando el pueblo estaba en miseria, en hambre, que no había uno que lo defendiera, Nehemías dejó el palacio y se fue a interceder por el pueblo. Entonces hay mucha gente que no se pone en el lugar del otro. No. Hay gente que no tiene compasión. ¿Cuánta gente que quieren que tú intercedas por ellos? Pero ellos no interceden por ti. Muchas veces hay gente, hermano, que no duerme. Escuche esto. Muchas veces están cansados, pero tienen que volver a su posición e interceder. Es como una atalaya que siempre está en la torre, vigilando, observando, con los ojos casi cansados, pero siempre está intercediendo para el pueblo, para que no llegue muerte. Tú sabes que muchas veces tú tienes el espíritu de muerte intercediendo. Claro. Y no te das cuenta, porque a un intercesor no le importa un altar, no le importa una oportunidad, no le importa cargo. Lo que le interesa es interceder por los demás para que no le vengan problemas y muerte en su vida espiritual. ¿Cuánta gente que están vivos por un intercesor? ¿Cuánta gente están vivos porque tú intercediste por ellos? Pero no saben, porque un intercesor es aquel que no dice su nombre. Pero Dios lo conoce en el mundo espiritual. Yo estoy de pie y tú también. Es por intercesoras que están orando por ti, orando por mí. Y muchas veces no recompensamos a esa mujer que está intercediendo. Claro, mira, porque hay una parte de que hay una diferencia entre lo que es la oración y lo que es la intercesión. Hay gente que oran. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Sí. Ahora, ¿qué es interceder? Es entreponerse entre el hombre y Dios. Es pararse entre el hombre y las tinieblas. Porque la intercesión no solamente se hace delante de Dios, sino también que se hace en contra de las tinieblas. Por eso es que la Biblia dice que Dios dijo en Ezequiel, y busqué entre ellos. Uno quisiera vallado. Uno quisiera vallado. ¿Y no qué? No lo encontré. Y no lo encontré. Pero cuando tú te comienzas a ir al contexto bíblico de ese texto, te vas a dar cuenta que Dios buscó los reyes. Y los reyes estaban corrompidos. Yo te dije que las tres altas jerarquías de lo que era el pueblo era un rey, era un profeta y era un sacerdote. Buscó un sacerdote y los sacerdotes que estaban corrompidos. Buscó un profeta y que estaban corrompidos. Y Dios dijo, están corrompidos los reyes, están corrompidos los profetas, están corrompidos los sacerdotes. Entonces ya yo no quiero un profeta, yo no quiero un sacerdote, yo no quiero un rey. ¿Qué yo quiero? Quiero un hombre. Porque la intercesión no anda buscando un ministerio. La intercesión está buscando un hombre con el corazón limpio para pedir por otro lo que él todavía no tiene. Wow, Dios mío. Está fuerte eso. Yo quiero decirle esto a alguien. Ay. Dios está buscando a alguien que tenga el corazón limpio para que pida por otro lo que todavía tú no tienes. A alguien yo le dije ayer, le dije, más que la oración, más que la unción, más que el ayuno, más que el silicio, Dios anda buscando un corazón sano para él usarlo. Wow. Dios no anda buscando un hombre que ore. Dios anda buscando un hombre con el corazón limpio. Por eso que cuando tú tienes el corazón limpio, está listo para la intercesión. Por eso es que la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que gobiernan ¿a dónde? Las legiones en las regiones celestes. Entonces, ¿a dónde que nosotros tenemos que interceder? En las regiones celestes. El término celeste es
celestial. El término celestial tiene que ver con cielo. Entonces se necesita un hombre que entre al mundo espiritual e interceda por los que están en la tierra. Porque aunque la gente no entienda ni sepa, hay millones de demonios andando en la tierra. Por eso se necesita hombres y mujeres que levanten vallado por nuestra nación, por nuestro mundo, por nuestro territorio. Alguien debe de ponerse la armadura de intercesor y decir: voy a pelear por mi casa. Y es tan fuerte, Venancio, que yo conozco una historia que me marcó. Y es acerca de Esther. Esther estaba en el palacio muy normal, contenta con todo lo suyo. Y Mardoqueo vio que Amán se levantó en contra de los judíos. Primer punto, ¿qué hizo? Se levantó. El enemigo lo que hace es que se levanta, vino a matar, a destruir, vino a dar muerte. Sí. Pero Mardoqueo es un intercesor. Wow. Si quedó en la historia, Mardoqueo fue por lo que hizo. Mientras Esther estaba descuidada, él estaba intercediendo por el pueblo. Hay gente que la gente no lo tiene presente. Pero en el mundo espiritual, esa mujer no para de interceder por esa persona. Muchas veces te hablan mal, te critican, tú no eres nadie. Pero tú en intimidad siempre estás orando por esa persona. ¿Sabe qué me encantó de esto? Es que Mardoqueo provocó a Esther a que se levante a interceder porque también era judía. Y tenemos gente en la iglesia porque tienen un bonito carro, tienen dinero en el banco, piensan que no son nadie en el mundo espiritual. Tú también puedes interceder. Lo que no hace el dinero, lo que no hace tu carro, lo que no hace tu casa, lo pueden hacer las rodillas. Claro. Pues tú debes entender, mujer, que tú no eres cualquier cosa, tú eres una intercesora. Sí, claro. Mira, una mujer que intercede es un problema para las tinieblas. Sí. Una mujer que intercede es un problema para las tinieblas. Una de las cosas que yo aprendí de Esther en la intercesión que hizo fue que ella, antes de ir donde el rey, primero ella se fue a la intimidad, en oración, en ayuno, buscando a Dios. Porque te voy a decir esto, hay gente que ora que no intercede, pero todo intercesor necesita la oración. Porque vehículo para interceder es la oración. De la única manera que tú puedes entrar al mundo espiritual es orando. Sí. Nadie no puede entrar al mundo espiritual sin oración. Por eso Esther dijo: antes de yo ir donde el rey, necesito que ayunemos, que oremos, que busquemos a Dios. Aunque explícitamente no dice el término Dios, pero ella dijo, se metió en ayuno, se metió a buscar el rostro de Dios. Y entendió que más que su hermosura, lo que iba a hacer que tenga efecto su intercesión era su vida de oración con Dios. Por eso que las mujeres deben de saber, si tú tienes un matrimonio, tú no vas a interceder poniéndote más maquillaje. No, porque cualquiera se pone maquillaje. No te vas a interceder poniéndote una curvita, tampoco. Dios mío. Porque eso es materia. Hay cosas que no son naturales. Hay cosas que son espirituales. Por eso los matrimonios, las mujeres que están ahí, sí, los hombres que están ahí, las familias que están ahí, tienen que aprender que lo que no hace la oración no lo puede hacer más nada. ¿Cómo? No, la oración es suficiente. Hay gente que te van a decir, pero bueno, ¿y por qué tú oras tanto? Es que todo lo que he conseguido en la oración. Dios mío. Todo lo que he tenido, lo he tenido en la oración. Todo lo que he recibido, lo he recibido en la oración. Oye, cuando tú oras, el mundo espiritual se te abre. Cuando tú oras, tú te adelantas en el tiempo. Cuando tú oras, tú ves las cosas que no son como que si ya fuese. Por eso que cuando esté lenta, el rey le dice, ¿qué tú quieres? Hasta la mitad del reino te doy. Te doy. Entonces, si el rey le dijo, hasta la mitad del reino te doy, lo que quiere decir que cuando la vio hermosa. Y no hay mayor gracia, no hay mayor brillo que el que te da la oración. No, repite eso, por favor. No hay mayor brillo que el que te da la oración. Hay gente que dice, pero tú no te pones viejo. No, es que el que ora no envejece. Dios mío. Sí, Esto se puso el serio. que ora no envejece, porque lo que envejece es el pecado. Y la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y la consumación de la tentación se llama pecado. Por eso que cuando tú pecas, tú envejeces. Pero cuando tú oras, tú no pecas. Ah, Dios mío. Por eso es necesario que antes de tú entrar al mundo espiritual, Sí. tú comiences a buscarte y saber cuál es tu situación. Porque tú no puedes interceder por otro cuando tu condición está mal. Aclara eso ahí muy fuerte. Tú no puedes interceder por otro cuando tu condición está mal. Por eso es que hay gente que están peleando con demonios, pero los demonios están haciendo lo que quieran. Porque su condición
Los demonios saben que no es buena. Y un hombre que tiene pecado en su corazón no puede sacar demonios de su casa. Espérate, Venancio. ¿Tú me estás diciendo que un hombre que esté mal delante de una mujer no puede sacar demonios? No, no puede sacar demonios de su casa. ¿Por qué? No, no lo puede sacar. Oye, ¿por qué? Porque es que tú no puedes. Lo que la Biblia dice que habían unos hijos de un tal sacerdote Seba. Le dijo a Pablo, conocemos y sabemos quién es Jesús y ustedes quiénes son. No hay identidad en el mundo espiritual. No hay una luz. Porque los demonios lo que respetan no es tu nombre, es la luz que tú portas. Ahora. ¿Qué hace un intercesor? Un intercesor hace que la muerte retroceda en un lugar. ¿Qué hace un intercesor? Un intercesor es tan fuerte que le puede alargar los días de vida de alguien. Dios mío. Mira, mi gente, mira, comparta esto y dele like. Esto se puso serio. Entonces, un intercesor, Venancio, hace que Dios le alargue que los días. Sí. Dios dijo, voy a descender. Dios dijo, me lo voy a llevar al pueblo. ¿Qué Dios estaba determinado? A matar al pueblo. Moisés dijo, no puede, no lo haga. No, mejor quítame a mí. ¿Qué Dios dijo? Se va a Sodoma y Gomorra. Y dentro de Sodoma y Gomorra, ¿quién se iba? Lot. Sí, va Lot. ¿Y qué dijo Abraham? Dijo, no. Y no hay uno entre ellos. Intercedió. Ese era el día de la muerte de ellos. Pero por un intercesor. Wow, Dios mío. Por un intercesor. Hay madre que si ella se mueren los hijos. Sí. Hay mujeres que si ella se muere el esposo. Wow. Hay hijos que si ellos se muere la familia. Porque a veces tú no tienes dinero, pero tú tienes lo que detiene al diablo que no entra a tu casa. Y es tan fuerte, Venancio. Hubo un profeta que agarró a un hombre ya de la calle, un delincuente conocido en el barrio, y le dijo en plena actividad, le dijo, ¿sabes por qué tú estás vivo? Por tu mamá, que no ha de dar rodillas. Por el día que muera tu mamá, este día desaparece en la tierra. Pasando un mes, la mamá falleció, Dios se la llevó. ¿Sabe cuántos días duró vivo el hijo? Duró como 3 meses. Lo mataron. Porque el resguardo no era que lo protegía, era la intercesión de esa madre que estaba de rodillas. Sí. Entonces tenemos gente que piensa que están vivos por su fuerza. No, tú estás vivo porque hay un hermano tuyo que es cristiano, wow, Dios mío, que no deja de orar por ti. Entonces, la intercesión es necesaria en la iglesia, y la iglesia está enfocada en las luces, en un templo lindo, en el dinero, pero no interceder por la humanidad. Tenemos mucha iglesia, Venancio, muy reconocida, pero buscan en el mundo espiritual que no lo vas a encontrar. No se están parando como se quiere interceder. Entonces Dios anda buscando un pueblo que se pare a interceder por los demás. ¿Por qué tú crees que hay tanta muerte de accidentes? Niños, adolescentes muriendo. Porque no hay cristianos que están intercediendo. Sí. Y Dios anda buscando uno que se pare. En vez de tú estar durmiendo todas las noches, párate a interceder. Porque todos los planes de la tiniebla se programan muchas veces en la noche y en la madrugada cuando los cristianos están durmiendo. Sí. Sí, hacen planes. Así como los brujos esperan las 12 para hacer invocación y pactos satánicos, hay cristianos que a esa hora muchas veces están durmiendo. Y hay veces que el mismo Dios te despierta y dice, levántate. Por eso Dios me habló, me acuerdo yo una madrugada. Llego yo cansado de la actividad, Venancio. Digo yo, Jehová, hoy no voy a orar porque estoy cansado. Y Dios me dijo, Christopher, ponte a orar. Digo, no, Dios, hablamos mañana. Oye, y me acuerdo que me dormí. Y a las 3 de la mañana, Dios comienza a despertarme y a llamarme, levántate. Christopher Aquino, levántate. Me llamó como 4 veces. Y yo dije, pero alguien me está llamando. Y como no respondía, Dios comenzó a sacarme del cuerpo. Y volví porque me asusté. Me dijo, levántate porque hay un demonio que quiere destruir tu familia. Ay. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que el mismo Dios muchas veces te despierta cuando tú eres un intercesor. Hay muchos que Dios lo deja dormir, pero tú eres diferente. Dios no te deja dormir. Pues hay gente que dice, yo no duermo de noche, yo duermo de día. No, lo voy a soltar aquí. Hay intercesores que duermen de día, pero no duermen de noche. Sí. Sí. Porque son intercesores. Es su asignación, Venancio. Wow. Mientras muchos están en cuento, mientras muchos están en viaje, ellos preparan una habitación, preparan una esquinita y ahí comienzan a hablar con Dios. Dios mío, eso está muy fuerte. Mira, la intercesión de madrugada es muy necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo espiritual no trabaja por hora. El mundo espiritual no tiene hora. No, la hora es para los humanos.
Los espíritus no tienen hora. Pero ¿qué acontece? Que hay cierta hora en ciertos países donde la actividad espiritual es más agresiva. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué los dominicanos, específicamente nosotros, hablamos mucho de la oración a las 3 de la madrugada, a las 12 de la noche? La gente dice, pero ¿por qué? Es que mire, humanamente, en el ciclo de la vida, uno tiene que estar despierto de día, porque incluso tu mismo cuerpo, fisiológicamente, tu cuerpo te lo dice. Tu cuerpo te dice, ok, tú trabajaste de día, hiciste muchas cosas en el día, la noche es para que tú, ¿qué? Descanse. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que en la noche descansamos, pero mientras nosotros estamos descansando, la tiniebla está trabajando. Por eso que un intercesor no busca el bien de él, busca el bien de los demás. Hay veces que yo he llegado de ministrar, mi experiencia, yo he llegado de ministrar cansado, 12 de la noche, 1 de la madrugada, porque son lugares lejos y ministramos muchas liberaciones, viendo los demonios saliendo de los cuerpos, gente siendo sana. Y cuando llego, que vengo de camino, el Espíritu Santo me dice, cuando llegue, no duerma. Quítate la ropa, cámbiate, porque está sudada, vete a orar, porque sacaste mucho demonio de muchos cuerpos. Sí. Tú sacaste, por ejemplo, 20 demonios de 20 cuerpos o 100 demonios de 20 cuerpos, porque un cuerpo puede tener millares de demonios. Sí. Por eso es que, ciento y pico de demonios, por eso que cuando a uno de los gadarenos, porque no era uno, eran dos, a uno de los gadarenos, la Biblia dice, ¿quiénes son ustedes? Y él le dice, somos legiones. Y legión no era uno. Es mucho. Pero lo que resistió un cuerpo no lo pudo resistir un animal. Porque si el hombre puede tener al poder de Dios en su cuerpo, puede tener muchos demonios en su cuerpo. Ahora, de un cuerpo, Christopher, tú puedes sacar 20 y 100 demonios. Imagínate que todos esos cuerpos tenían de a 20, de a 15. Sacaste 100 y pico de demonios. Y cuando sacas 100 y pico de demonios, para tu casa, hacerte la guerra, no van 100. No, porque si tú tuviste el poder y la autoridad para sacar 100, la tiniebla no es bruta. No son brutos en la tiniebla. La tiniebla dice, si él pudo sacar 100, vamos a enviarle 200. Si él pudo sacar 200, vamos a enviarle 400. Y los que llegan a tu casa, la guerra es más fuerte que la guerra que tuviste en el momento de la liberación. Por eso es que hay gente que son buenos intercesores para lo eclesiástico, pero para lo familiar son paupérrimos. Dios mío, no, ay Padre, Dios mío. Entonces tenemos gente que son expertos intercediendo por los demás fuera, pero no por su casa. No interceden por su casa. Dios mío, Venancio, esto está serio. No interceden por su casa. Yo estoy creyendo, Venancio, que esa persona que no intercede por su casa pueden tener victoria afuera, pero no adentro. Claro. Por eso viven en derrota, en miseria, en esclavitud. Porque no tienen como esa valentía de tú pararte en tu casa e interceder. Muchas veces viven libres afuera, pero atado adentro. Y me da vergüenza esto decirlo. Porque, ¿cómo es posible que tú eres experta sacando altares de brujería en casa, en hogares, y en tu casa se está cayendo? Sí. Y quieren de que llame al pastor de que vaya todos los domingos a interceder. Ay. Y ahora y sacarle los diablos. El problema eres tú, mujer de Dios. Porque ¿cómo es posible que un altar de la iglesia, pero en tu casa tú no tienes un altar de oración? Porque hay gente que no oran en su casa. Ellos no interceden. Por eso muchas veces le echan la culpa al diablo y la culpa no es del diablo, la culpa es tuya. Por eso Dios quiere que hay mujeres que Dios quiere que ellas se pongan la ropa y se la aprieten bien fuerte y se paren a interceder para que no vivan de año tras año teniendo derrota en su casa. Claro, mira, porque la casa, incluso, yo puedo decir que el primer ministerio de un hombre es su familia. Sí. El primer ministerio de un hombre es su familia. Cuando el ministerio del hombre tiene éxito a nivel eclesiástico, pero tiene derrota a nivel familiar, no sirve el ministerio. Por eso, incluso en la Biblia dice que el que anhela obispado o que quiera ser diácono debe ser marido de una sola mujer, debe tener su casa en orden. Esas eran uno de los requisitos para tú poder ejercer un ministerio en lo que es la Biblia.
porque la reputación tuya está basada en tu familia. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es este. Yo sé que hay personas que van a decir, Venancio, pero yo me he guardado para Dios. Venancio, pero yo he orado por mi familia, me he mantenido en santidad e integridad en toda la faceta. ¿Y por qué tengo mi esposo descarriado? ¿Por qué tengo mi hijo apartado? ¿Por qué tengo mi hija en el mundo si yo he sido íntegra o íntegro? Te voy a decir algo. La Biblia dice, instruye el niño en su camino. Y cuando esté grande, ¿qué pasará? No se apartará de él. Lo que está diciendo, la función tuya es que instruirlo. Sí. Después que tú le diste la instrucción, que ya esa persona tiene una conciencia, que sabe, tiene dominio propio, que sabe lo que puede hacer, lo que quiere en su vida, después que ya tú le implantaste, le transmitiste la verdad de Dios, de él depende, porque la Biblia dice que la salvación es ¿qué? Individual. No fue que tú dejaste entrar al diablo a tu casa, fue que los que estaban en tu casa salieron a buscar a las tinieblas. Muy fuerte. No fue que el enemigo entró a tu familia, fue que la gente de tu familia se divorciaron de Dios y se quisieron conectar con lo del mundo. Porque hay mujeres que tienen culpa y el enemigo la está culpando y le está quitando el nivel de intercesión que tiene. Eres una buena intercesora. Los que son malos son por lo que tú intercedes. Dios mío, Padre. Suéltala. Oye, tú eres excelente en la intercesión. Los que no quieren recibir los beneficios de tu intercesión son por la persona que tú estás intercediendo. Porque si incluso tú comienzas a ver en la Biblia, ¿quién tuvo un mejor maestro que Judas? Nadie. ¿Y quién fue más traicionero que Judas? Dios mío. Eso a veces no tiene que ver con lo que tú eres. Tiene que ver con lo que ellos son. Continúa siendo lo que tú eres para que tú veas el accionar de ellos. Por eso es que hay personas que dicen, wow, pero ¿cómo es que yo, siendo una mujer íntegra, mi hijo está en el alcohol, está en la droga, está en diferentes cosas? No, escucha esto. Debe de tener cuidado. Y cada cierto tiempo tiene que ungir tu casa. Ungir su casa. Ungir tu casa. Una de las características que tiene un intercesor, la primera que te dije es que pide por otro. No busca su beneficio. Pero la segunda es que tiene sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad espiritual no es solamente identificar lo que viene de las tinieblas, es también lo que viene de Dios. Por eso es que hay veces que tú vas a estar en tu casa y tu esposo va a llegar y tú vas a sentir que no llegó solo, llegó acompañado. Wow, Dios mío, muy fuerte. No, comparta esto y dale like. Entonces, tú dices que un intercesor se da cuenta. Tiene sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad espiritual no además olfatea a los demonios, también ángeles. Por eso que hay veces que tú vas a estar tranquilo en tu casa y de repente se te va a soltar un género de lengua. Sí. Llegó un ángel y tu espíritu se activó. Pero hay veces que va a llegar tu hijo y tú vas a decir, no llegó solo, llegó acompañado. Porque hay mujeres que tienen cercados espirituales en su casa. Pero te voy a decir algo. Dime. Hay puertas que no están en el cercado. Hay puertas que están dentro del cercado. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes lo que yo te dije ahí? Sí. ¿Qué yo te estoy diciendo ahí? Lo que estoy diciendo que hay gente, aunque tú le pongas un cerco espiritual, por ejemplo, si yo soy cristiano y tengo una familia que impide inconversa, por tú ser un hombre de Dios, puedes poner un cerco como yo lo tenía. Pero también esa persona que tenga un cerco puede abrírsele una puerta por donde los espíritus pueden entrar. Tú cerraste toda la puerta del cerco espiritual, pero dentro del cerco espiritual hay personas que se pueden convertir en puerta para que los demonios entren a tu casa. Por eso es que tu hijo, tu hija, tu esposo, quien sea, sale, peca, y ya todo el que peca le abre la puerta a las tinieblas que entren. Y vienen demonios y entran a tu casa, no fue porque tú te descuidaste, sino fue porque ellos pecaron, sino fue porque ellos fallaron. Y ese demonio, aunque no tenía la legalidad por la vía tuya, tuvo la legalidad por alguien que pertenece a la casa. Por eso que cada cierto tiempo tú tienes que ungir tu casa y sacar y hacer un desalojo en el mundo espiritual. Despojar a esos demonios que han querido tomar poder en tu casa.
Por eso es que Job tenía un cerco y Satanás le dijo a Dios, pero bueno, ¿y cómo no? Si tú lo tienes cercado. Pero ¿qué Job hacía? Job cada cierto tiempo hacía sacrificio por sus hijos. ¿Qué es eso? Un padre que intercede por un hijo. Los demonios querían llevárselo, pero no podían. No podían. Te digo por qué, porque había un padre que intercedía. La gente habla mucho de la intercesión de una madre, pero el mayor ejemplo es la intercesión de un padre por un hijo. ¿Sabe qué hace mi papá? Hay veces que en la madrugada, en todos los meses, mi papá se para como a las 10 de la mañana y toma aceite. Y va cuarto por cuarto. Sí. Y comienza a orar por nosotros. Fonde mi hermana, donde mi mamá y lo unge con aceite. Entró a mi habitación. Y el hombre comenzó a hablar lengua. Y yo, Dios mío, por este hombre está prendido. Y me ungió de los pies hasta la cabeza. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Intercediendo por su hijo y su familia. Wow. Y muchas veces miramos a la mamá Superman, por no miramos al padre que está intercediendo, que no duerme de noche, sí, orando por la familia. Por eso tú hablabas ahorita, Venancio, y me encantaba esto porque yo también lo viví. Como yo tengo hermanas inconversas que no conocen a Dios, por más que yo ore, le ponga blindaje espiritual, le ponga un vallado, hay veces que la puerta se le van a abrir, van entre espíritu. Y ese día yo estaba orando y Dios me despertó, me sacó del cuerpo y yo veo que ella está saliendo de la habitación. Iba a abrir la puerta de la cocina. Escucha esto. Cuando ella iba a abrir, algo me dice, agárrala, no permita que abra la puerta. Que detrás de la puerta hay un espíritu. Cuando yo miro a través de los ojos espirituales, el espíritu que estoy viendo es el diablo. Y digo, yo soy el diablo. Cuando digo yo soy el diablo, mi espíritu se engrifó completamente y comencé a hablar lengua. Mi hermana se devolvió por la habitación y el diablo se movió para ese lado. Y de repente está frente a mí y fue tan fuerte la opresión que yo no podía ni respirar. Y Dios me sacó rápido, me devolvió al cuerpo y me dijo, Christopher, por otro día que interceda por tu familia. Porque muchas veces cuando tú estás durmiendo y no estás en la posición, el diablo puede entrar cuando hay una puerta abierta y atacar a su familia. Sí. Macos Fatuama. ¿Cuánta gente se le han muerto familiares en su propia casa? Y no sabe por qué, no le encuentran enfermedades. El diablo lo mató. Así como tú tienes pleito en la tierra normal, hay pleito espiritual en sueño. Gente que le dan paro y se mueren y no despiertan. Muchas veces hay demonios que lo mataron en el sueño. Pero como tú estás durmiendo, como tú estás descansando, estás descuidando a tu familia. Sí, mira, es que hay que cuidar mucho su casa y eso es a través de la oración. Ahora, hablé que el que es intercesor pide por otro. El que es intercesor tiene ¿qué? Sensibilidad espiritual. Pero el que es intercesor necesita tener una vida de santidad. Ahora, hay algo que se conoce como la atmósfera espiritual en una casa. El que no cuida la atmósfera va a vivir en derrota, porque la atmósfera es muy necesaria. Por eso el profeta dijo, no habrá aquí un tañedor que toque. Y cuando tocó el tañedor, la atmósfera cambió y le bajó la profecía. Por eso que un tañedor puede hacer que bajen algo profético del cielo, pero alguien que está desviado a través de lo que toca también puede hacer que suba algo del infierno. Por eso es que tú debes de cuidar la atmósfera de tu casa. ¿Cómo es que tú eres una guerrera y tú estás permitiendo que te pongan ciertas músicas que lo que están haciendo invocando demonios en tu casa? Un intercesor es hasta el que cuida las canciones que se cantan en la casa donde vive. Sí mismo. Porque hay canciones que el enemigo le dio fama a alguien y Dios me entregaba esto y me decía, Venancio, cada cierto tiempo el diablo le da fama a un artista para que ese artista diga ciertas letras y esas letras tienen códigos que son invocaciones de demonios. Sí. Y cuando llega a nivel global, no es uno que está invocando al enemigo, sino que son millones de gente que están invocando al diablo. Y la invocación le da poder a las tinieblas. Y la gente dice, ¿por qué me llegó esto? No, no fue porque te llegó, ¿por qué lo llamaste? No te preguntes por qué te llegó. Pregúntate por qué tú lo estabas llamando. Porque hay letras que tú cantas que parecen sencillas, pero tienen códigos espirituales. Y por eso cada cierto tiempo tienes que sentarte y saber qué están cantando tus hijos.
Porque lo que cantan hoy es lo que será mañana. Sí. Incluso, mira, esto puso serio. Ay, Dios mío, Padre. Pero muy serio, lo voy a decir. Yo entrevisté a un ex narco. El hombre en Estados Unidos se movió mucho. Puerto Rico, es de Puerto Rico, pero todas sus cosas las hizo en Estados Unidos. Una de las primeras entrevistas virales del canal. Eso andó el mundo. Y él me dijo que cuando él iba a salir a hacer sus andanzas, él ponía canciones de maleanteo. Maleanteo es el gangsta rap que hacen en Puerto Rico de ciertos artistas. Dios mío. Y cuando él escuchaba esas canciones, él se empoderaba. Dios mío. Hay gente que cuando salían a la calle a hacer un trabajo de sicariato, se encerraban en un carro o una jipeta, ponían ciertos artistas y esos artistas le subían la adrenalina. No era que le subían la adrenalina, es que le llamaban los demonios para que lo posean. Dios mío. Por eso un intercesor debe de conocer el caso. Wow, no, usted está serio. Un intercesor debe de conocer. El caso, el término caso es conocer la condición de por quien él va a interceder. Porque si tú no conoces, tú intercedes y cuando tú intercedas, los demonios te van a decir, no, tú no puedes interceder por él, porque él hizo esto, esto y esto y esto. Tú debes de conocer el caso. ¿Y por qué conocer el caso? Porque hay algo que se conoce en el mundo espiritual que la gente no le gusta hacer en el mundo terrenal. Se llama confesión. La confesión trae liberación. Sí, es bíblico. Si tú intercedes por alguien y ese alguien te confesó, cuando el demonio te diga, él hizo esto, él hizo aquello, tú le vas a decir, pero Cristo lo perdonó. Eso pasó con el sacerdote Josué. Sí. Que el diablo estaba acusando. No, él pecó, él falló. ¿Y yo qué hizo? Intercedió por quién? Por Josué y lo limpió. Entonces, el caso que tú decías de eso de la música, el sonido, todo eso. Tú sabes que la fiesta de palo, en los maní que hacen aquí en la República Dominicana, la gente siempre toca. Y cuando tocan, están invocando demonios y espíritus. La gente no sabe eso. Muchas veces van a los maní, a la fiesta de palo, a gozarse, a ver los brujos, gente bailando. Y lo que están recibiendo es demonios y siendo influenciados. Yo me acuerdo que llego de un retiro este año, y llego a mi casa, lo primero que escucho es una fiesta de palo, tocando. Pam, 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 pam. Y Dios me dijo, entra en tu habitación y ponte a orar. Digo yo va, es una atmósfera extraña, pesadez, bulla, grito. Me dijo, ponte a orar. Porque si tú no te paras a interceder, esos demonios estarán buscando cuerpos en los aires. Y esa gente duraron 2 y 3 horas. Digo yo va, que comience a llover para que se termine la fiesta temprano. Dando revelación que hay gente que no saben con qué están peleando. Y muchas veces esas apelaciones lo que están invocando es muerte, sangre que quieren. Y yo me puse a orar, mi papá cogió para su habitación y yo cogí para la mía. Y estaba orando, aunque tenía un dolor de cabeza, porque fue tan grande la influencia. Cuando se reúnen gente que tienen poder y jerarquía en el mundo espiritual y tienen demonios grandes, es tan grande la influencia que toman dominio y control del lugar. Tenía mucho que no hacían esa fiesta de palo, porque yo me puse a orar. ¿Tú sabes lo que es tener más de 4 altares atrás de tu casa? Dios mío. Que tú no puedes ni dormir, cerrar los ojos, porque van y se te tiran y comienzan a ficharte los demonios. Entonces, esos tambores tocando son diablos que iban subiendo. Entonces, debes saber qué guerra o qué dimensión de guerra tú estás viviendo, estás peleando. Un intercesor, lo primero que tiene es que detecte el movimiento espiritual. Eso es sensibilidad espiritual. Sí, sensibilidad espiritual. Que él sabe lo que se está moviendo en el lugar y con qué se va a tener que enfrentar. Sí, claro, eso es sensibilidad espiritual. Pero para tú tener sensibilidad espiritual, tú debes tener algo, intimidad con Dios. Sí. Hay un don que no se puede quedar un intercesor. ¿Cuál es? El don de discernimiento de espíritu. Un intercesor no tiene que buscar el don de milagro. No. Ni el don de profecía. No, tampoco. El mayor don que debe buscar un intercesor es el don de discernimiento de espíritu. Para saber con qué tipo de espíritu está peleando. Incluso en la iglesia hay que despertar. Sí. Tú hablaste algo muy fuerte. Tenemos mucha gente golpeando el mambo en la iglesia. El merengue, el dembow, el rap. Esos ritmos no son de la iglesia. ¡Wow! Excelente. Pero ¿y esos gaga que están tocando en la iglesia? Sí.
Incluso hay gente que va normal a la iglesia y tocando lo que hacen que lo demonizan. Sí, claro. Habla mucho de la bien tocado, porque hay gente que tocan bien. Sí. Y cuando tocan bien dice, no, es omega. No, no es omega. Y entonces lo que tú tocas no es gaga. Lo que tú tocas no es brillé. Brillé, todo eso. Entonces, ¿cómo es que hasta se parecen? Entonces, hay gente que tú lo ves danzando, que tú con tu sensibilidad espiritual, tú entiendes que ahí no está Dios. Son demonios. Son demonios. De que escuchan un sonido. Son demonios, pero si tú observas, esa gente danzan como se toca, por cómo se toca, pero cuando va a la predicación nadie le saca un gloria a Dios. Wow, sí. Si tus movimientos son provocados por cómo se toca y no por la palabra que te cambia y te transforma, ten cuidado, tu espiritualidad está extraña. Ahora. Primer punto, ¿qué debe hacer un intercesor? Tener ¿qué? Intimidad con Dios. Con Dios. Un intercesor que no ora, que no busca a Dios. Dice que soy intercesor y dura 24 horas en WhatsApp. Mira, un intercesor, Venancio, que no ora, ni quiere intimidar con Dios, los demonios lo ven y siguen igualito. Algo que debe tener un intercesor es amor. El que no ama, no intercede. No intercede. Porque, mira, te voy a decir esto. Tú dejar tu sueño para orar por una gente que está en Afganistán, que tú no conoces, que tú no sabes quién es, y de que tú dejas tu sueño por una gente desconocido, eso es amor. Claro, mucho amor. Porque yo decía en estos días que así como el profeta tiene amor por el pueblo que intercede y gime, también como un evangelista que intercede por las almas, entonces el intercesor es aquel que tiene ese amor y esa compasión por esa persona. Y como tú decías, aunque no sean familia, tienen que interceder como que fueran familia. Y eso es lo que mucha gente ha perdido, es el amor. Por eso es que no están orando por nadie, lloran por ellos. ¿Saben qué dice? Que todo el mundo haga su diligencia. Yo oro por mí. En este tiempo, el amor está careciendo. Mira, y todo el que ha tenido o tiene una vida de oración, sabe que el mundo espiritual está más cargado que nunca. Sí. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿y por qué el mundo espiritual está tan cargado y tan pesado? Y el Señor trataba conmigo y me decía, no, lo que pasa es que los espíritus que están en los cuerpos de los hombres ya no están entrando al mundo espiritual. Dios mío. Esto se puso serio. El que oraba 2 horas está orando 20 minutos. Sí. Y el que oraba 20 no está orando ya. No está orando. El mundo espiritual está tan cargado. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque la gente está ocupado en lo de Dios, pero se ha desconectado de Dios. Y eso es lo más fuerte. Si nuestra vida de oración fuera como nuestra vida de predicación, en la predicación acontecieran cosas diferentes. Y maravillosas. Sí, nunca permita que tu vida ministerial sea más grande que tu vida de oración. Sí, porque tú vas a vivir en derrota. Vas a vivir en derrota. El hombre que no ora es un hombre que vive sin bendición. El hombre que ora es un hombre que vive en bendición. Ahora, hay un punto que yo sé que ustedes se están preguntando. Venancio, ¿y de dónde intercede alguien que tiene el llamado a ser un intercesor? ¿De qué parte? ¿En qué lugar? ¿Cómo lo hace? Te lo voy a decir. Agarre eso. La Biblia dice que Cristo subiendo ¿a dónde? A las alturas. Llevó cautiva la cautividad. Él subió a las alturas. Ahora, cuando Esteban lo estaban apedreando, antes de ser apedreado, dice que él vio a Dios sentado en su trono y al Hijo de Dios a su diestra. Pero también la Biblia dice que mientras nosotros estamos sentados aquí, también estamos sentados ¿con quién? En lugares celestiales con Cristo. Juntamente con Cristo. Pero también la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde intercede un intercesor? Desde la posición que tiene en Cristo. ¿Y la posición que tiene en Cristo es en la tierra? No, es allá arriba. El intercesor no intercede desde la tierra, intercede desde la posición espiritual que tiene allá arriba en los cielos. Por eso que la intercesión no es de abajo para arriba. Es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Por eso que cuando Cristo dice que digo consumado es, que murió,
dice que el velo se rasgó. Y el velo no se rasgó de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Por eso que cuando tú le hablas a los demonios, no lo mires para arriba, míralo para abajo. Dios mío. Yo escuché eso una vez de un hombre que decía, no, lo que pasa es que la iglesia no ha entendido esto. La iglesia no ha entendido que los demonios no están por encima de nosotros. Por encima de nosotros además está Dios. Por eso la Biblia dice, y lo creó, y lo formó, y lo hizo un poco menor que los ángeles. Pero lo coronó ¿de qué? De gloria. El término que usa la Reina Valera, ángeles, no es ese término. No, el término es, y lo hizo un poco menor que Elohim, pero lo coronó de gloria. Por eso que cuando Juan se va a postrar delante del ángel, le dice, no te postres, yo soy consiervo tuyo, porque tú eres siervo de Dios y yo soy siervo tuyo, estoy a tu disposición. Lo que está diciendo que nosotros estamos en una posición elevada. Por eso que cuando tú vayas a interceder, tú le vas a tener que decir, demonios, sigan hacia abajo. Demonios, salgan de mi casa. Demonios, tú no tienes legalidad. Yo uso la autoridad y no hay un mayor término que es un nombre que tú puedes usar, que es el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice que a él se le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. En el cual tienen que doblegarse todo, lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Usa tu posición para interceder en el mundo espiritual. Sí, porque cuando tú reconoces tu posición, sabes la autoridad que tiene en Dios. Esto es lo que está pasando hoy en día, que poca gente conoce la posición en Cristo que tiene. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sí. La autoridad se usa más cuando tú tienes santidad, sí, tienes legalidad, tienes consagración, sí, y sabes cómo está viviendo delante de Dios. Porque muchas veces tenemos miedo de usar algo que ya se te fue entregado. sí. Y muchas veces queremos depender del pastor, del profeta, del evangelista. No, tú tienes también autoridad. Dice la Biblia que las señales seguirán a ¿quién? A los que creen en el nombre de Jesús. Entonces, tú debes tener autocontrol y confianza en lo que Dios te entregó a ti. ¿Sabes por qué tengo tanta confianza en la intercesión? ¿Por qué? Porque Dios me ha ido preparando. Un intercesor necesita también preparación. Así como los maestros enseñan a los demás, también Dios te prepara en intimidad para que puedas ser un intercesor. Por eso un atalaya no es todo el mundo. Un atalaya es aquel que va a tener responsabilidad, madurez de la posición que tiene. Por eso, si Ezequiel habla que el atalaya estaba en la torre y miraba y observaba y tenía discernimiento espiritual cuando venía el mar o cuando alguien venía, tenía que discernir muy bien antes de tocar la trompeta. Si el atalaya no tocaba la trompeta, dice que la sangre iban a demandar del pueblo sobre la atalaya y tenía que morir. ¿Cuántos intercesores están muertos y no lo saben? Escuche esto, hay muchos intercesores que dejaron de interceder y están muertos espiritual. Hay una legalidad que te asigna, que si tú no cumples con esa asignación, ya tú estás muerto. La Biblia dice que el intercesor, la atalaya que no intercede, tenía que morir. Entonces hay intercesores que tú lo ves predicando, hablando, pero están muertos espiritualmente, sí, porque no están accionando en la posición que Dios lo dejó. Sí. Entonces, la posición revela quién eres tú y quién es el Dios que está contigo. Wow, Dios mío. Mira, yo antes quiero revelarle algo muy fuerte. Dios mío, esto va a bendecir a alguien. Herramientas que debe de tener un intercesor. Las herramientas. Sí. Porque le hemos hablado qué es un intercesor. Le hemos hablado lo que debe de tener un intercesor o las señales que revelan que tú eres un intercesor. Pero ahora hay que equiparlo. Porque si no te equipo, entonces te voy a enviar a la guerra, pero sin armamentos de guerra. Todo guerrero necesita un fusil o una buena espada para poder vencer a sus enemigos. Sí. Le dimos estrategias de guerra. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer la guerra? Primer punto. Necesitamos tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que la espada del Espíritu. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al que al Hijo os libertare, será verdaderamente ¿qué? Libre. Libre. Pero San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo,
El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? Necesitamos tener la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Incluso la Biblia dice que es más cortante que una espada de doble filo. Corta arriba y corta abajo. Quiere decir, puede edificar a la tierra, pero también puede golpear al reino espiritual. Cuando tú vayas a interceder, no interceda desde tu imaginación o desde tu emoción. Intercede de los principios que están establecidos en la palabra. Por eso que un abogado que no nombra leyes o mencionas leyes que están ahí en el Código Penal, en todas esas cosas, dice, pero ¿qué es lo que está hablando este hombre? Se está inventando las cosas. Necesitamos que evidencia, y no hay mayor representante o mayor código que lo que están en la palabra de Dios. Por eso que el verdadero intercesor no ora desde su emoción, ora desde la verdad. Sí. Señor, es mi hijo. Tú sabes que él es sano. No, tú sabes que está pecando. Dios, ten misericordia. Porque cuando tú conoces la palabra, tú entiendes para quién es la gracia y para quién es la misericordia. Cuando tú conoces la palabra, tú no andas pidiendo justicia por gente que peca. Tú le dices, Señor, justifícalo. Sí. Por eso es que es necesario conocer la palabra de Dios. Segundo punto, la oración y el ayuno. El intercesor como herramienta necesita tener un plan de oración y de ayuno. Porque como siempre he dicho, la oración te mantiene en un nivel, pero el ayuno te altera por encima del nivel. Porque hay gente que oran que no ayunan, pero todo el que ayuna ora. Ora. Muy fuerte. Sí. Hay gente que oran pero no ayunan, porque oración es ¿qué? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Pero tú has visto una gente que ayuna y no ore. Bueno. ¿Tú lo has visto? No, tú lo has visto. No lo he visto. Tú no lo has visto. Todo el que entra en una etapa de ayuno, incluso ayunos prolongados, llega una etapa en su cuerpo o llega un momento en su cuerpo que ya su cuerpo no es el que está dominando, sino que es el mismo espíritu. Porque el cuerpo se va debilitando, pero el espíritu se va ¿qué? Alterando. Por eso es que la Biblia dice, hablando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva ¿qué? De día en día. De día en día. Eso pasa cuando tú ayunas. Mira qué acontece. Tu cuerpo va en desgaste, pero tu espíritu se va ¿qué? Incrementando. Porque tú estás alimentando no la parte material, está alimentando ¿qué? La parte espiritual. Por eso que hay gente que cuando entra en ayuno profundo quieren dormir pero no pueden. Y lo que tienen es deseo de orar, y de interceder, de leer la palabra, porque está retrocediendo para establecerse. A veces para establecerse hay que retroceder. Porque el retroceso muchas veces no es que tú estás retrasándote. Cuando tú te devuelves no es retrasándote. A veces tú te devuelves para conectarte con tus principios. Porque en el principio Adán no vivía por su alma ni por su cuerpo. Adán vivía por su espíritu. Por eso que cuando el hombre ayuna, el hombre se conecta con el segundo Adán. Por eso que cuando el hombre ayuna no puede ni dormir. Por eso que cuando el hombre ayuna tiene ese deseo de orar. Porque su cuerpo se va inhabilitando y lo que hace es que su espíritu se va rejuveneciendo. Sí. Por eso es que en el ayuno se te entregan cosas poderosas. El hombre que no ayuna va a vivir todo el tiempo en el mismo nivel y con la misma autoridad. Pero cuando tú quieres alcanzar otro nivel, necesitas meterte en ayunos profundos. No ayuno hasta las 12, sino profundo. Y no ayunar sin propósito. Sí. Porque no se ayuna para perdón de pecado. Se ayuna para tener intimidad con Dios. No estamos en el antiguo pacto, nuevo pacto, baby. Sí, nuevo pacto. Y es tan fuerte, Venancio, es algo que tú decías acerca del ayuno, es que cuando tú entras en el ayuno, tu carne, tu deseo mueren y tu espíritu se va poniendo más fuerte en tu vida espiritual.
Por eso yo digo que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Sí. Si te fijas, el mismo Daniel oraba, pero también ayunaba. El mismo Jesús oraba, pero también ayunaba. Es que lleva un balance entre el ayuno y la oración para que pueda ser una bomba de tiempo en el mundo espiritual. Por eso, cuando tú unes el ayuno con la oración, tu nivel espiritual Sí. se va aumentando y ya no va gobernando tu carne, tu pensamiento, sino que tú vas a tener la mentalidad de Cristo. Entonces, intercesor, ayune también y ore para que aprenda a interceder. Claro, ayuno y oración, ¿verdad? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Necesitamos tener la armadura de Dios. Sí. Porque todo intercesor necesita protegerse. No lleve que la intercesión te lleve a la destrucción. Sí. Porque hay gente que ora mucho pero no se cuida. Cuídate. Trata de mantenerte sano, comiendo bien, alimentando tu cuerpo bien. Incluso hay un proceso, mira, que lo dice Gigi Ávila también en su libro hablando sobre el ayuno, que cuando tú te vas a meter a ayunos prolongados, muy lejos o muy largos, necesitas ir desintoxicando tu cuerpo, comiendo ciertos alimentos para que el cuerpo de repente no reciba ese golpe de que le quitaste tanto alimento. Hay procesos y hay principios y hay códigos para hacer ayunos prolongados, pero cuida tu cuerpo. Ahora, hay algo muy poderoso que se hace en la intercesión. Y te lo voy a decir, quédate ahí. La alabanza y la adoración. La Biblia dice que cuando un demonio venía sobre Saúl, dice que David tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa, los demonios que habían en Saúl tenían que tranquilizarse. Te digo por qué. Porque había alguien alabando a Dios a través del instrumento. ¿Por qué el enemigo le tira tanto a los músicos? Porque los músicos no saben que ellos son intercesores. Dios mío. Ellos desconocen lo que son. Con tu adoración, con tu alabanza, con tu instrumento, tú estás intercediendo en el mundo espiritual por alguien que está ahí. David se convirtió en el intercesor. Por eso la Biblia dice que Aarón también tomó el incensario, quemó incienso con fuego del altar. Hermano, si no tiene fuego en el altar, fuego del altar y no tiene incienso, va a tener problemas. Todo intercesor necesita dos cosas. ¿El qué? Aroma espiritual y fuego del altar. Dios mío. El hombre que no huele a Dios, que no reprenda al diablo. El hombre que no tiene fuego de Dios, que no quiera quemar la basura del infierno. El hombre que no tiene gloria, que no venga a estar reprendiendo demonios, porque los demonios le van a dar 60 galletas. Sí, por eso tenemos predicadores que ya no bajan a ponerle la mano a nadie. No es porque ellos se ordenaron, es que perdieron la unción. Perdieron el poder. Predicador, profeta, deja de interceder por otro ya y vete a interceder por ti porque está camino al infierno. Sí, hay gente que tiene que interceder por ellos, pidiéndole perdón a Dios. Señor, hace como hacía el sacerdote. Cuidado, intercesor en el mundo espiritual. Esto se puso serio. O sea, hay gente que deben interceder por ellos mismos también para que no te pierdan. Sí. Intercede. Y yo creo que estos principios que soltamos aquí, Venancio, yo creo que hay gente que lo va a tomar y lo va a poner en práctica. Aprende a interceder de la manera correcta. Mira, te voy a decir esto. Es tan fuerte. El intercesor no tiene límite. El intercesor no tiene límite. Venancio Amparo. Yo he viajado a ciertos países, pero no tengo visa americana. No he pisado Estados Unidos. Pero mi espíritu ha caminado por las calles de Estados Unidos. Muy fuerte. Soy más problema para el diablo en Estados Unidos que muchos que tienen la visa para pisarlo. Dios mío. Porque el enemigo lo que lo detiene no es el cuerpo, es un hombre en el espíritu. Señor me ha sacado de mi cuerpo y me ha llevado a las calles de Estados Unidos a reprender espíritu de muerte, a tumbarle pistola a personas. Escucha esto. A decirle no lo haga. Y a veces la gente piensa que fue que cogió miedo. No, fue que un espíritu se apareció. Hay espíritus
que vienen del cielo, otros que vienen del infierno, pero hay otros espíritus que son humanos. Todo hombre tiene un espíritu humano, que es el espíritu de nosotros, que Dios nos entregó. Y cuando el hombre se liga con el Espíritu Santo, dice que ya no son dos, sino que son uno. Y te voy a hacer una pregunta, ¿y quién le va a poner límite al Espíritu de Dios? Nadie. ¿Quién le va a poner límite al Espíritu de Dios? Nadie. Por lo tanto, el hombre que intercede no tiene frontera. En el mundo espiritual no hay límite. En el mundo espiritual no hay barrera. Diga conmigo, en el mundo espiritual somos ciudadanos. Somos ciudadanos. Y el que es ciudadano puede entrar donde quiera, donde le dé la gana. Si los demonios se pueden trasladar de un lugar para otro, porque yo en el espíritu no me puedo trasladar. Dios mío. Yo conozco un amigo mío, mira, un hombre de Dios me dijo, Venancio, preso está. Me dijo, Venancio, yo he ido a visitar a mi papá. Dios mío. ¿Y cómo? Dejé mi cuerpo aquí y me fui en el espíritu. Dios. Mi gente, esto está serio. Yo he ido a iglesia en el espíritu primero y después llego en el cuerpo. Y cuando llego en el cuerpo pasa todo lo que ve en el espíritu. Sí. Diga conmigo, eso no es déjà vu, es un hombre en el espíritu. Padre. Sí. Dice, no, que un déjà vu. No, yo no tengo déjà vu, soy un hombre espiritual. No tengo déjà vu, soy un hombre espiritual. Lo que pasa es como la gente se ha desconectado de lo espiritual, la espiritualidad se la ha dejado a los brujos. Sí, eso sí es verdad. Si los brujos en una cajita pueden pasar de República Dominicana para Haití, porque usted en el espíritu no se puede meter a Estados Unidos, a Colombia, a Chile. Hermano, no, Venancio, porque eso es de los brujos. No. Ok, no lea la Biblia, porque en cada altar satánico hay una Biblia abierta. Sí. Y Venancio, pero Felipe se transportaba. Felipe se transportaba. Sí, Claro. Dios los transportó. Lo transportó por un lugar a otro. Y Dios no hace la Elías. Claro. Y atrás para adelante. No, eso lo hacen los brujos. No, ellos copian. Porque como siempre he dicho, el enemigo sabe más de la Biblia que nosotros mismos y está utilizando más lo espiritual que nosotros mismos. La iglesia que debiera, por eso es que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. Lo de la luz están muy teóricos. Lo de la luz dice, no, que la teología. ¿Qué teología? ¿Qué es teología? ¿Qué es teología? Es estudiar no a Dios, lo que Dios ha querido demostrar. Entonces te voy a hacer una pregunta. Si a ti Dios no se te ha demostrado a ti, así, ¿tú vas a querer estudiar lo mío? Ay. No, baby, déjame tranquilo, por favor, que quiero seguir siendo espiritual. Porque tú con tu palabra, el diablo está haciendo de todo. Y nosotros con la espiritualidad estamos sacando al diablo lugar. Al diablo hay que sacarlo. Estamos peleando con demonios. Es una realidad. Hay un infierno, hay un cielo, hay un Dios, hay un diablo. Y nosotros estamos de brazos cruzados. Y la iglesia se está convirtiendo en los payasos del siglo XXI, donde éramos los trastornadores de los primeros siglos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cambió? No cambió Dios, cambiamos nosotros. Wow. Pero la iglesia de Cristo experimentará el mayor avivamiento. Se van a levantar los intercesores. Oh, gloria. Se van a levantar los profetas. Se van a levantar pastores genuinos, evangelistas que amen las almas, gente que amen las misiones. Porque los intercesores van a entrar al mundo espiritual y vamos a comenzar a reclamar todas las bendiciones que el diablo no tiene, pero que están estancadas en el mundo espiritual por la falta de oración de la iglesia. Hay cosas que no llegaron porque la iglesia no está orando. Una iglesia que no ora es una iglesia en derrota, pero una iglesia en oración e intercesión es una iglesia que vivirá en aceleración. Lo que otros lograron en años, la iglesia que intercede y que ora, lo logrará en día. No sea más grande tu ministerio que tu vida de oración. Volvamos a la intercesión. Dios mío, muy fuerte y alter. Levante la mano y voy a hacer una oración. Pues es un tema muy profético que el enemigo se le va a levantar a mucha gente cuando ve este video. Sí. Te va a alterar tu espíritu. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por todo aquel Gracias, Señor. En el mundo, millones de gente que va a escuchar este video. Te pido, Dios mío, que tú le alteres su espíritu. Sí, Señor. Que tú actives el don de intercesión que ellos tienen. Wow. Padre, cubre su casa, pero también cubre su familia. Padre, en el nombre de Jesús,
Ahora, Jehová, te Gracias, lo pido. Activa a los pastores, las iglesias, en el mundo entero, de que vuelvan a su posición espiritual Sí, en Señor. Cristo y comiencen a interceder por la humanidad y por todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si aprendiste sobre la intercesión, escríbelo aquí. ¿Cuál fue la parte que más te impactó y cuáles puntos tú crees que debiéramos de tocar más adelante, hablando de la intercesión, hablando del mundo espiritual? Son muchas cosas que nosotros tenemos para bendecirte, pero queremos que tú valores este manjar. Yo creo que esto es como un manual. Esto es como un libro para usted aprender a interceder en el mundo espiritual. Hay muchas cosas que el tiempo no nos daría para nosotros explicarle, desplayarnos por la palabra de Dios, hablando de lo que son los intercesores. Pero si tú eres intercesor, si tú eres intercesor o tú conoces 5 intercesores, envíale este video a 5 intercesores. Envíale este video a 5 intercesores. A tu grupo de intercesión también envíaselo para que ellos se equipen con este video. Porque esto no es un video, esto es entregando herramientas. Esto no es un video, esto es equipando a un grupo que en los próximos días vamos a trastornar el mundo espiritual. Y Venancio, también otro punto. Si este video coge más de 300 likes. No, 300 likes no. Miles de likes. No, 300 likes no. Enfáticamente, 300 likes no, porque yo quiero tener 10,000 intercesores. Dios mío. 10,000 intercesores. 10,000 intercesores que le den like a esto. Todo el intercesor, envíaselo. Quiero que lo envíe por todos los grupos de los intercesores. 10,000 intercesores. Todo el que sea intercesor, dele like. Si llega a 10,000 intercesores dándole like, ¿qué Le hacemos? vamos a hacer la segunda parte. ¿Por qué un intercesor ora, intercede en lengua? Ok, ¿por qué cuando intercedo en lengua? En lengua. Ok, la intercesión en lengua. Bueno, 10,000 intercesores dándole like ahí. Vamos. Así que mi gente, Dios me le bendiga y Dios le guarde. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.